Bueno, Sanguinetti, ¿qué es lo que marca el resultado de las elecciones? ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? En primer lugar, hubo una campaña realizada bajo una dictadura. Pese que hay quienes dudan todavía de que haya una dictadura en Venezuela, el hecho es que se proscribió la principal candidata luego de un proceso limpio de elección interna para proclamarla, se impidió la entrada hasta de expresidentes, se restringió las actividades periodísticas y todas las expresiones de libertad. O sea que fue una campaña en sí misma preparatoria del fraude que luego ocurrió. Y ahí llegamos al segundo punto, que es la elección. Uno tenía la ilusión todavía de que hubiera la honestidad de respetar los resultados, pero ya hemos visto que desgraciadamente no fue así, que se restringieron las actas, se restringió la entrada a las mesas de votación, y las actas que están en poder de la oposición, que son más o menos un 40%, muestran claramente que había una mayoría opositora. De modo que desgraciadamente ha ocurrido un episodio tan duro como el que pronosticaba Diosdado Cabello ya en lo previo, en que decía que jamás iba a gobernar la oposición. Queríamos creer lo contrario, e hizo bien la oposición en dar la batalla, porque aún la dictadura tiene que reconocer que prácticamente medio país está en contra. Aún así. ¿Qué va a pasar ahora? Primero, confiemos en que no haya una violencia desmedida, confiemos en que la represión no lleve a niveles incontrolables, confiemos en que la dictadura aprenda algo de esta lección, aunque uno puede dudarlo, y esto lleva a una Venezuela más aislada, a una Venezuela más confrontativa, a una Venezuela a la cual la saludan las dictaduras, la dictadura de Nicaragua, la dictadura rusa, son quienes saludan hoy este resultado tan, digamos, tan groseramente manipulado. ¿Se puede sostener un gobierno en estos términos al frente con Maduro? Pues, si el dictador tuviera la amplitud de buscar soluciones, teóricamente uno puede imaginar que es posible que haya una solución. Podría imaginar, pero no deja de ser teórico. Hoy es evidente que el régimen solo va a poder ser derrotado realmente en la medida en que las urnas vayan mostrando su impopularidad, la que ya tiene, que ha conducido a su vez a Venezuela a una situación tan crítica. De modo que la presión internacional y la presión nacional de una gente, a su vez, que ha ido perdiendo el miedo, porque pese a la opresión y pese a la amenaza y pese a las sanciones, uno advierte, una ciudadanía que tiene menos miedo, que se expresa más como lo vimos ahora en el proceso electoral. Usted hablaba de fraude y de condenar. Fraude es la manipulación de los resultados, y eso es lo que aparece evidente, por la falta de garantía que hubo en la elección y por las circunstancias que lo demuestran, a través de actas que objetivamente existieron, que no son opiniones, sino que son el resultado de escrutinios reales en mesas reales, que muestran que había una mayoría importante de la oposición. ¿Qué pasa si no se condena esto? Hay que condenarlo porque la democracia tiene que defenderse y porque no puede haber complicidad con el autoritarismo, no puede haber complicidad con las dictaduras, no puede haber complicidad con ellos. Entonces, es imprescindible la condena, como es imprescindible también que la dictadura empiece a entender que en algún momento va a tener que buscar también su propia salida o llevar de pronto a una situación explosiva que no es deseable. ¿Cómo debe actuar la comunidad internacional? Para empezar, censurando, para empezar reclamando y exigiendo garantías cívicas que hoy no existen. Y puntualmente la OEA, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el rol? La OEA, naturalmente, como es un organismo de Estado democrático, hará un pronunciamiento. También sabemos que Venezuela ni lo va a acatar ni lo va a tomar en cuenta porque no integra más la OEA, porque está lejos de todo el sistema institucional. ¿Y cómo se soluciona esto? Ojalá hubiera una solución sencilla y práctica y rápida, ojalá.